además tenemos a nuestros compañeros y a nuestras compañeras que son protagonistas de la resistencia, que son protagonistas de la lucha de la clase trabajadora que ha llevado adelante, y por lo tanto, desde ese lugar y solo a modo de aportar algún elemento, de aportar algún dato importante para este desarrollo del panel, poder expresar que el 60% de las personas desaparecidas en el marco del último golpe de Estado obedecía a trabajadores y trabajadoras. No solamente se limitó la estigmatización y, por supuesto, todo lo que han vivido nuestros compañeros y compañeras en términos de crueldad en las calles y hacia la dirigencia política, sino que ese 67% eran compañeros y compañeras de la dirigencia sindical, compañeros y compañeras trabajadores, delegados, delegadas, activistas que, por supuesto, como lo ha mostrado la clase trabajadora a lo largo de la historia, tenían un rol fundamental en función de la construcción de poder y en función de la construcción de un poder distinto. Entonces, no es casualidad lo que ha sucedido, no es casualidad a quienes se ha dirigido y, por supuesto, no es casualidad el rol de la clase trabajadora a lo largo de estos años. Podríamos decir entonces, antes de pasarle la palabra a nuestro compañero Claudio, que la lucha de los organismos de derechos humanos, la lucha de los trabajadores y trabajadoras y, por lo tanto, la lucha en defensa de los derechos humanos, en defensa de los derechos laborales, es una sola lucha, es una clase trabajadora y es un proceso de resistencia que compartimos y que protagonizamos, por supuesto, entre todos y entre todas. Así que aplaudir y felicitar a los compañeros y compañeras que están hoy acá y darle la palabra a mi compañero Claudio, que va a seguir presentando. Muchas gracias. El rol del movimiento obrero organizado en la resistencia, creo que vamos a tener acá tenemos de hecho un panel absolutamente de lujo, pero no quepa ninguna duda que la idea y por sobre todas las cosas, la propaganda y todo lo que la ofensiva ideológica que la dictadura lanzó sobre un sector del movimiento obrero y en general sobre el pueblo argentino, no te pretendía ocultar que justamente la mayor cantidad de víctimas estaban dentro del movimiento obrero organizado. Esa identificación que pretendió hacer solamente con las organizaciones armadas era absolutamente una pretensión con un carácter político muy enfilado hacia lograr obtener una parte de aprobación en esa represión sanguinaria. El movimiento obrero, por eso las acciones del movimiento obrero en general no se conocen a nivel masivo. Por suerte tenemos compañeras y compañeros, como los que hoy integran este panel, que han trabajado, han sistematizado y de hecho somos de alguna manera una experiencia viva de esa resistencia. En el sector telecomunicaciones, esa resistencia nos llevó solamente en el ámbito de Buenos Aires 50 compañeros detenidos desaparecidos en una gran huelga que duró 41 días por la jornada de 7 horas. Es una lucha muy importante y que fue dada en el marco ya de una situación dictatorial. O sea, no era que estaba por venir el golpe, era en medio de la dictadura y por supuesto no fue el único gremio. Se dio una pelea terrible que por supuesto perdimos, terminó con 3.000 cesanteados y una gran cantidad de compañeros detenidos desaparecidos. Por suerte, vuelvo a repetir, sistematizar estos hechos, sistematizar cuál fue esa pelea, las formas de organización, de qué manera se resistió, de qué manera se llevó adelante esas acciones, es algo importantísimo, muy valioso para nosotros que estamos acá, pero por sobre todas las cosas, para poder encontrar los hechos y las palabras y transmitirle a los nuevos compañeros y compañeras con los términos que sean necesarios, con las palabras que sean necesarias. Tenemos que volver a pensar de qué manera llegamos a nuestros compañeros y les podemos decir y les podemos demostrar
que la acción colectiva es la única acción posible para transformar las cosas. Así que bueno, Bien. espectacular, y yo creo que saludo este encuentro, la cantidad de asistentes y la cantidad y la importancia y la profundidad de lo que se está hablando reflejan de alguna manera que la organización siempre responde a una necesidad. Siempre responde a una necesidad, y cuando la política es correcta, la organización se facilita. Por eso saludo nuevamente la presencia de todos ustedes. La verdad, buenas tardes, compañeras y compañeros. Hay mucha emoción, la verdad, mucha emoción. Hay momentos para mí, que ya tengo más perdidas que ganadas en esta militancia por la vida. Hoy me hizo muy bien. La verdad que fueron todas caricias al alma y de fortaleza impresionante lo que estamos viviendo. Hoy también. No solamente la resistencia que hicimos. 5 minutos significa hacer así. Y porque todos sabemos, evidentemente. Pero yo estaba pensando, ¿qué comparto? Y quiero compartir esto de que esa historia olvidada, ocultada, la historia la escriben los que ganan. Y si esto es así y no ganamos, quiere decir que hay otra historia. Y es la que tenemos que incorporar. Está viva la historia, no es una memoria en abstracto. Esos dos brazos que pelearon y que fuimos juntos y nos encontramos casi a lo último, que fue el brazo de los derechos humanos, de la madre, de los hermanos, de las abuelas, del CEL, de la Liga de los Derechos Humanos, y el brazo de la clase trabajadora que explotó en organización echando la dictadura militar. No nos regalaron nada, tuvimos que pelear. Recién decía Claudio, Telefónicos hacía el paro ese que hacía para defender las horas en el 76. Y a la noche, donde estaban los compañeros que se cambiaban, entraba un escuadrón y se llevaba a los delegados o a los propios activistas. La huelga era desapariciones, presos. Eso pasó todo el 76. Seguimos peleando. Smith de Telefónico está despedido, de Luz y Fuerza está despedido por eso. Hicieron paros espectaculares. Hubo resistencia, claro, había centralidad absoluta por parte del poder. Y ahí quiero poner el primer puntito, lo internacional, que fue parte de la resistencia. No están de visita los compañeros, son parte de esa clase internacional que sí parió el 1 de mayo de 1890 un grito libertario real y concreto. Porque luchas había, pero la primera nacionalización fue en abril del 77. En el 76 hubo dirigentes sindicales que fueron a Ginebra. Había colaboradores de la dictadura. Parte de esos son los que después en el juicio de la Junta dijeron que no había desaparecidos en la Argentina. La mayoría de los desaparecidos son delegados y activistas, pero la mayoría de los dirigentes sindicales de las organizaciones gremiales a nivel nacional no fueron intervenidos. Disputaron el sentido de lo que era la conducción. Al revés que en el 55, donde descabezaron, pero dejaron toda la fortaleza de los delegados, los activistas que hicieron la resistencia y recuperamos el gobierno en el 73. Esta vez cambiaron, fracturaron, organizaron. Sin embargo, estaba esa fuerza. El primer hecho internacional, la solidaridad de la CMT y la SIOL que vinieron en abril a denunciar los presos. Era una cosa tremenda, decían que acá no había desaparecidos ni presos, porque habían ido dirigentes sindicales en el 76 a Ginebra a decir que estaba todo bien. Fue una disputa. Y ahí nacieron los 25. Aprovechando que vinieron
los internacionales, hicimos los 25. Yo estaba despedido, es verdad, pero había ilegalidad del sistema, pero éramos legítimos, porque los dirigentes sindicales no nos eligen para las buenas nada más, nos eligen fundamentalmente para las malas y seguimos siendo dirigentes sindicales no porque el poder nos reconoce, sino porque nos reconocen nuestras compañeras y compañeros. Se abrió esa lucha, los 25, esos mismos 25 que en el 77 impidieron que se vaya a Ginebra. Fue el primer shock internacional. En el 78 resolvimos ir a Ginebra y por primera vez en el 78, mientras se jugaba el Mundial, en Ginebra se hablaba de los desaparecidos en la Argentina. En el mismo momento que el otro brazo en la Plaza de Mayo gritaba ante los periodistas internacionales que había desaparecido a los hijos. ¿Dónde están nuestros pibes? Y se hizo famoso la posibilidad de alumbrar una denuncia que se sentía por todos lados. Esos dos brazos iban emergiendo, íbamos construyendo. La Comisión de los 25 que hizo el paro del 27 de abril del 79. A partir de ahí hubo un aluvión, se hizo la CGT Brasil, las agrupaciones gremiales, las CGT regionales. Fue creciendo hasta terminar en un 30 de marzo con toda fortaleza gritando la dictadura se va a acabar la dictadura militar. No fue porque huyeron por Malvinas, fue porque dijimos nosotros, movilizados en las calles, como brazo de los trabajadores, que había que acabarla. Esa noche pasó algo importante. Yo tuve la posibilidad de organizar, ser parte de los organizadores de esa marcha, con la CGT Brasil. Fue una batalla campal, no solo en Capital, en todo el país. Perdimos la vida a Benedicto Ortiz en Mendoza. Fue asesinado. Pero esa noche las cárceles de Capital estaban desbordadas. Eran miles de compañeros. Y no alcanzaba para la celda. Estaban ahí, no sabían qué hacer. Y de repente hubo una mujer que sí me encantó, que haya aparecido, como todas las madres, pero que se estaba dudando si se ponía el pañuelo o no. Y se puso el pañuelo y entró a una de esas comisarías que era Nora Cortiña, y la cárcel empezó a gritar los compañeros, madres de la plaza, el pueblo las abraza, porque éramos parte del mismo sentido. En realidad recuperamos la Constitución, o la vigencia de la Constitución. La democracia es muy grande. Es algo muy serio la democracia. Nosotros recuperamos la vigencia de las instituciones constitucionales. Y fue importante, claro. Veníamos impulsando y logramos que hubiera CONADEP, que hubiera juicio a los militares. Fue importante, era impresionante esa fuerza que hasta un diputado de la Capital Federal de los Derechos Humanos, ¿no es cierto?, Augusto Conte, planteó claramente una de las referencias fundamentales de la construcción. Pero pronto empezaron a... Eso que había quedado en el olvido, que era la amnistía, que había firmado Miñón, empezaron lentamente a pasar. Y la verdad que vino el punto final, la obediencia debida, el punto final que se planteó con Alfonsín y que terminó siendo Menem la ignominia del indulto. Eso pasó. ¿Se imaginan lo que era para nosotros que veníamos con esa fuerza? Y lo más grande... Y por eso quiero contarles a los que están hoy acá, porque vienen por el 24 de marzo. En realidad nosotros no conmemorábamos el 24 de marzo en aquella época. ¿Cómo vamos a conmemorar el 24 de marzo? Se conmemoraba al principio el 10 de diciembre. Se hacían marchas porque venía la democracia y además era el Día de los Derechos Humanos. Pero a partir de la obediencia debida, el punto final, todo eso se fue desdibujando. ¿Cómo íbamos a ir el 10 de diciembre? Se fue desacelerando. Los compañeros que hoy vienen al 24 de marzo, no por el golpe, sino porque hubo algo mucho más importante que el golpe. Es más, estábamos tan mal que hasta Menem ganó en el 95. Había tristeza en nosotros, era época de derrota, era muy difícil.
La única alegría que tuvimos en 1995 fue en abril, que se formó Hijos. Hijos, a 20 años de la dictadura, aparecía como una nueva organización. Nos ayudó a creer y nos juntamos en Abuelas con las madres e hicimos en la CTA un encuentro donde surgió Memoria, Verdad y Justicia. Con todas las organizaciones. Dijimos domingo 24 de marzo, hay que movilizar. Si nuestro pueblo hay que creer. Y la verdad que creímos. Es más, algunos tenían duda de que por ser domingo no iban a ir a la plaza. Era una vergüenza subestimar a nuestro pueblo. Eve nos dijo, bueno, está bien, nosotros vamos, pero vamos a hacer una vigilia con los jóvenes y el rock. Y Eve de Bonafini, la noche anterior, llenó de jóvenes la Plaza de Mayo. Toda la noche los jóvenes cantaron y nos amanecieron y recibieron esa marcha fundamental el 24 de marzo. Nuestro pueblo dijo, no hay ni olvido ni perdón, memoria, verdad y justicia. Y ahí apareció algo más internacional. Y discúlpame, voy a hacer 2 minutos más. ¿Sí? Me dice, acá en mi oído me dice, dale con 3. Así que... Yo no dije eso. No, pero sí creo que es importante ver lo internacional. Había en Madrid, viendo esa marcha, el jefe de los fiscales, Castresana, de los fiscales progresistas. Y estaba con un argentino que hoy reivindicamos y queremos, Carlitos Eslepoy, abogado que con el fiscales progresista de España se animaron a decir, si ese pueblo no olvida a 20 años, ¿cómo no vamos a poner en tela de juicio y llevar adelante los juicios en Madrid? Acá no se podía. Y la verdad que fue impresionante. Mandamos a todos los compañeros que habían estado en los campos de concentración. Cuando estaba yendo todo muy bien, le pararon el juicio porque para que tuviera jurisdicción había que demostrar que había genocidio. Compañeras y compañeros, 20 años habían pasado, con todo lo que habíamos peleado nosotros, la palabra genocidio jamás fuimos conscientes. Yo soy sincero, para mí eran dictadura, acá los putearon, ¿no? Pero genocida, no. Tuvimos que demostrar que había habido un genocidio. Y ahí vino a convencernos a que fuéramos a declarar como Central de Trabajadores. Y fuimos a declarar como CTA. Y fuimos a declarar la FUA, a PYME. Y nosotros no solamente fuimos a declarar como CTA, también llevamos a los compañeros del PCNT. Ahí estuvo el compañero El Manso, que seguramente acá los uruguayos lo saben muy bien, bancario, ¿no? Compañero que también declaró lo mismo. Y fuimos a declarar allí, y gracias a la solidaridad, voy a decir concretamente, hicieron todo un seminario todos los sindicalistas europeos para que nosotros pudiéramos viajar en una delegación impresionante. Y no podría, me perdona, no puedo dejar de decir que fuimos nosotros como un emergente, porque éramos todos. Durante 5 meses juntamos los datos y llevamos más de 5.000 folios de todos los compañeros de todo el país con la realidad de nuestros compañeros detenidos, desaparecidos, lo que había pasado. Pero también poníamos las luchas y esa delegación estuvo encabezada también por Marta Maffei, compañera docente, Víctor Mendivil, los judiciales, Alberto Morlachetti por los chicos del pueblo, Alberto Piccinini por los trabajadores industriales de Villa Constitución y Juan Carlos Camaño por los trabajadores de prensa. Fue impresionante y quiero compartirles que fue una emoción porque el compañero Antonio Gutiérrez, y me permiten agradecerle ahora a todos los compañeros que han venido, y en eso a los españoles, a todos, Antonio Gutiérrez, presidente de Comisiones Obreras, yo a veces me confundo presidente, secretario general, pero presidente, Manuel Moreno, presidente de la UGT, Manuel Izaguirre, presidente de la USO, y Manuel Mera, presidente de la Confederación Intersindical Gallega, que habló la compañera hace poco,
nos encontraron y nos llevaron caminando, acompañando por la calle, rodeado por toda una manifestación de compañeras y compañeras para declarar ante Garzón. No es verso, es concreto, estaban ahí con nosotros exactamente igual cuando estuvimos nosotros por los crímenes del franquismo. Compañeras y compañeros, ahora sí termino. La historia, dice la canción, es una canción de Lito Nevia, ¿no? La historia la escriben, si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. La historia está en discusión. Esa historia depende. Para recuperar a nuestros muertos tenemos que ganar. Tenemos que ganar. Y para ganar hay que hacer lo que hicimos ese día, ese 24 de marzo de 1996. Confiar en que el único protagonista es ese pueblo. Por eso ustedes, compañeras y compañeros, van a tener la dicha de ver el 23 acá en La Plata, en Lanús y en muchas ciudades, pero el 24 de marzo van a darse cuenta que hay un pueblo en nuestro país, los argentinos, que sí tienen disputa por esa historia y no nos vencieron ni nos van a vencer por más motosierra que venga, por más liberales o por más fascistas que se llamen. Ese es el destino que tenemos. Gracias, compañeras, por estar acá. Gracias, compañeros, por venir a abrazarnos y sin duda alguna el camino a la victoria está en nosotros. Bueno, qué alegría estar acá. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un lujo enorme ser parte de este panel y de este encuentro. En este contexto, además, camino a los 50 años, efectivamente muchas emociones. Un lujo, además, hablar después de Víctor, que nos acaba de instalar la cuestión de la resistencia obrera a la dictadura en el centro de la escena, cosa que no sucede nunca. Es muy raro que pueda pensarse como una etapa en la cual se resistió. Y yo vengo a retomar justamente la historia desde donde la dejó Víctor, a fines de los 90. Mi tarea acá va a ser contarles algunas de las líneas que surgieron en términos del proceso de judicialización, a partir de justamente el viaje, la declaración de la CTA ante Baltasar Garzón, pero además los juicios por la verdad que se abrieron en la Argentina a fines de los 90, vuelve a salir toda una trama que había estado muy presente en el juicio a las juntas. Y es la trama de la represión a trabajadores, trabajadoras y sindicalistas. Así como hubo algunas voces que desde la audiencia número 1 del juicio a las juntas dijeron no saber nada de trabajadores desaparecidos, estamos hablando de Triaca y Baldassini, por ejemplo, y está bueno mencionarlos, me parece, es importante, porque siempre hubo corrientes distintas dentro del movimiento obrero, y es importante poder recuperar una trayectoria que nos permita unidad con ciertos nortes, ¿no? Y en ese sentido, no solo hubo esos sectores, sino que hubo también una gran cantidad de declaraciones que permitieron ver la represión al movimiento obrero en los lugares de trabajo y que permitieron ubicar, y esto lo pueden ver en el Nunca Más. Si van al Nunca Más, van a encontrar a Sindar, van a encontrar a Ford, van a encontrar a Ledesma como territorios de represión. Y además vamos a encontrar una producción muy intensa sobre la dictadura que mira no solo la represión, sino se centra profundamente en las transformaciones económicas, sociales y laborales de la dictadura. Tenemos acá algunos libros, El nuevo poder económico sin duda, y querría homenajear en esto a mi padre Eduardo Basualdo, que ha sido enorme. ¡Bravo! Y al cual conocen todos ustedes. Pero además una gran cantidad de producción que permitió ver el efecto de la dictadura en términos de el punto de inflexión, el proceso de valorización financiera que desplazó la segunda industrialización sustitutiva, el proceso de endeudamiento externo, la fuga de capitales, la reconfiguración del sector industrial y su descenso, por supuesto, de participación en el Producto Bruto, y además una brutal reconfiguración de la distribución del ingreso, de la participación del trabajo en el PBI durante la dictadura. Esta bibliografía se sumó a otra bibliografía ya en los años 2000, cuando se lograron abrir una gran cantidad de archivos en la Argentina. Y esto es muy importante, porque la dictadura no solo llevó adelante un plan sistemático, sino que llevó adelante también un plan de ocultamiento de aquello que había sucedido. Por lo tanto, el proceso de memoria, verdad y justicia por el cual se peleó tan duramente, como lo decía Víctor, y me parece muy importante recordar esas páginas, porque en general
Se habla del proceso argentino como si hubiera sido unilineal, una cuestión que se ha logrado paso a paso. Fue una lucha campal cada uno de esos momentos. En los 90 era imposible pensar en una reapertura del proceso de memoria, verdad y justicia. Cuando esto se logra además la apertura de archivos muy importantes. El fallo Simón en 2001, brevemente, lo que implica el Congreso y la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, la confirmación por parte de la Corte Suprema en el 2005, y es ahí cuando se termina esa década terrible de impunidad a la cual se refería Víctor cuando decía había que ir a buscar justicia a otro lugar porque parecía imposible encontrarla en la Argentina. Entonces, las decisiones de política de Estado que se mencionaban más temprano van de la mano de un proceso de lucha brutal desde el campo de los derechos humanos y de sectores del sindicalismo que ya desde los 80 de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur venían tratando de articular una pelea por una democracia que fuera efectivamente más democrática y no solamente una institucionalización, una recuperación de la Constitución. Es en ese marco de los juicios por la verdad de la década de los 90, donde empieza a surgir de nuevo esta trama obrera y sindical. Y esas voces que habían quedado aisladas y además tapadas por todo el proceso luego de impunidad de las leyes de obediencia debida, punto final, y luego los indultos, vuelven a resurgir de la mano de dos casos muy importantes que son los casos Ford y Mercedes-Benz. Y de la mano de eso se inicia un proceso de judicialización al cual se va a dar curso en paralelo al tema de las responsabilidades militares. Entonces, a mediados de los años 2000, en 2005, 2006, empiezan a reabrirse los juicios. Vamos a escuchar acá hablar del circuito Camps, o sea que va a ser muy interesante poder empalmar con esto. Yo voy a hablar de cómo en realidad en ese contexto empieza a perfilarse la necesidad de ver la responsabilidad no solo de militares, sino también de sectores empresariales. Estos sectores empresariales que habían sido analizados en su vinculación orgánica con la dictadura de manera más general, donde se había visto la provisión de cuadros estratégicos. Martínez de Hoz, por supuesto, es el caso más emblemático, ¿no? La provisión, además, de una cantidad de doctrina y de articulación intelectual entre Fuerzas Armadas y sectores empresariales y transferencias del Estado al capital concentrado. Se conformaron grupos económicos muy grandes, nuevamente el sector siderúrgico es un ejemplo. El grupo Asindar, el grupo Techint, crecen exponencialmente durante dictadura, incluso en un contexto de desindustrialización. Nosotros retomamos este tema en 2014-2015 en este informe que les muestro acá, que tiene 1000 páginas de extensión, que fue elaborado por el Área de Economía y Tecnología de Flaxo, el CELS, el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos. Esta investigación, realizada por más de 20 personas, lo que hizo fue abordar 25 casos de todo el país, empezando por esta historia. Para entender el proceso de represión había que ver ese activismo obrero y sindical, esa disputa entre el 55 y el 76. El derrocamiento del peronismo no solo implicó una persecución al peronismo, implicó centralmente una persecución a la clase obrera que tenía comisiones internas, que tenía delegados, que tenía una organización sindical de base impresionante, que le daba un sentido a la Confederación General del Trabajo y a la organización industrial por rama de actividad. Entonces, lo que nosotros analizamos en el momento de tomar estas 25 empresas fue toda la trayectoria. Por un lado, las trayectorias empresariales y poder entender la lógica y el crecimiento en cada uno de los patrones de acumulación, pero además poder ver la tradición de organización sindical en estas empresas. Y miren ese mapa que está ahí, que muestra el proceso de movilización y articulación obrera estudiantil en la Argentina desde fines de los 60 hasta principios de los 70, que nos permite entender perfectamente la disputa por la distribución del ingreso. No les traje los cuadros y gráficos porque no terminamos nunca más, pero claramente hay una disputa muy grande, el 50-50 del peronismo, hay un descenso muy fuerte en la primera dictadura, tenemos 3 dictaduras, 55, un descenso muy fuerte, un incremento que desde mediados de los 60 empieza a incrementarse sistemáticamente y se llega nuevamente al 45%, 45 puntos del ingreso nacional a mediados de los años 70, es decir, había habido 20 años de persecución, de proscripción del peronismo y de dictaduras persiguiendo a la clase trabajadora y pasábamos de 47, 50 a 45 puntos. Es en ese contexto que viene la dictadura.
es en ese contexto, en un contexto en el cual la preocupación por la militancia política, la militancia político-militar o guerrillera, viene de la mano con un poder central de la clase trabajadora. ¿Qué es lo que vemos nosotros en estos casos? Analizamos 25 casos en todo el país, un mapa que replica mucho del mapa anterior de conflictividad, y lo que vemos es que hay 25 casos de empresas que incluyen empresas automotrices como Fiat, Mercedes-Benz y Ford, empresas siderúrgicas como los grupos Asindar y Techint, a los cuales hablaba, desde industrias textiles como por ejemplo Grafa, Grafanor y Alpargatas, en los ingenios del norte, Ingenio Concepción, La Fronterita, Ledesma, mineras como Mina El Aguilar, empresas de transporte como la Veloz del Norte, en el NEA Las Marías, una empresa que marca el rumbo de la totalidad de la región del noreste argentino, ¿no? Entre otras. ¿Esto qué implicó? Implicó el análisis de empresas que son ciudades, de empresas que son, en realidad marcan el territorio de cada una de estas regiones, que marcan el pulso de la vida. Y entonces, ¿qué encontramos allí? Encontramos un proceso de militarización inmenso en estas 25 casos. Acá no solo analizamos casos en profundidad, sino patrones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De prácticas, primero voy a la militarización, las formas de militarización de los establecimientos laborales, presencia de actividad militar de control, supervisión, amedrentamiento en las fábricas en el 72% de los 25 casos que analizamos, en el 68% participación de miembros de Fuerzas Armadas o de seguridad en cargos directivos de empresas, presencia de agentes de inteligencia infiltrados en establecimientos laborales, realización de operativos militares en los predios fabriles, control militarizado de los ingresos y pedido de intervención militar en los conflictos. Pero además, eso es la militarización, eso es del lado militar. Lo que encontramos fueron prácticas explícitas de los sectores empresariales. Secuestros de trabajadores en los lugares de trabajo, es decir, que bajo el territorio fabril, bajo dominio de las empresas privadas, se secuestraba a los trabajadores de sus puestos de trabajo. En el 76% entrega de información privada de los trabajadores y lista de delegados a las fuerzas represivas. En más de la mitad, presencia de cuadros empresariales en los secuestros. En casi la mitad, aportes económicos a las fuerzas represivas, financiamiento, uso de camionetas, pedido de detención de trabajadores por parte de directivos y secuestro de los trabajadores camino al lugar de trabajo. Y en 5, no, creo que para el otro lado, bien. Y en 5 de los 25 casos, existencia de centros clandestinos de detención en los lugares de trabajo. Es decir, centros clandestinos dentro de las empresas privadas, en los casos de Asindar, en el albergue de solteros que fue certificado por la CONADEP, Ford, que fue condenado doblemente, directivos de Ford, y ahora me voy a referir a eso, la Veloz del Norte, la empresa de transporte a la cual mencionaba recién, el Ingenio La Fronterita, cuyo juicio no podemos lograr que empiece ahora, y el astillero Río Santiago. Centros clandestinos de detención. Por eso no hablamos de influencia ideológica, no hablamos únicamente de una alianza ideológica, de transferencias económicas enormes, hablamos de una participación directa en la represión a los trabajadores. Y es en ese contexto que hubo resistencia y hubo conflictividad. En este contexto, imaginen lo que es. Y me parece que eso es enormemente importante. Más allá del caso argentino, esto inspiró proyectos en Brasil. A partir de la Comisión Nacional de la Verdad, se trabajó en el caso Volkswagen. Volkswagen tuvo que hacer un acuerdo, ese financiamiento financió la investigación de 13 empresas, como ven ahí, y además hay bibliografía regional sobre el involucramiento empresarial en los procesos represivos. Acá tenemos un libro de Uruguay, un libro de Chile. Tenemos una gran cantidad de producción sobre trabajadores a nivel regional y cómo fueron el núcleo central del objetivo de persecución de las dictaduras. Y estos aportes argentinos son muy importantes a nivel internacional también y dialogan con toda esa bibliografía. Acá hay un libro que escribimos en inglés, justamente recuperando toda la producción del sur, que nunca se cita en general en ámbitos angloparlantes, y que ahí está. Bueno, simplemente tengo que terminar, pero hay una vinculación de todo este trabajo académico con el proceso de judicialización. Nosotros tenemos un orgullo argentino, que es que se avanzó en la judicialización de estas responsabilidades empresariales, con muchísimos obstáculos, con muchísimos problemas, pero también con logros. La causa Ford es nuestra. Tenemos acá una de las sobrevivientes, Estela Gareis, hija de uno de los secuestrados. En el caso de Ford,
Estela es parte de todo el grupo Ford que dio la pelea, es la hija, además delegada sindical, integrante de SUTEBA Lanús. Sin saber su historia, se volvió delegada sindical y luego descubrió toda la historia que el padre había ocultado, no había podido contar y descubrió muchas cosas sobre su origen. Y lo que vemos acá en esta condena, que condenó no solo al responsable militar, sino a los dos responsables empresariales, es una condena que se hizo gracias a testigos expertos. Ahí lo tenemos nuevamente a Eduardo Basualdo declarando, a Federico Bocos. Salió en medios de todo el mundo, menos en Argentina. Hubo un bloqueo mediático monumental en los principales medios donde se destaca esta judicialización, porque en realidad pone un límite. Está claro que no vamos a cambiar el mundo con un juicio, pero el que no se puedan tener centros clandestinos de detención en fábricas, esa condena, esa marca respecto de la judicialización, es fundamental para levantar este velo. El velo de la obstaculización de la dictadura con perspectiva de clase. Lo que estamos viendo acá es entender que efectivamente este proceso tuvo una dimensión de clase muy importante. Las voces de los trabajadores lo que cuentan es la pelea en las fábricas, la disputa por las condiciones de trabajo. A los que van a buscar en Ford el 24 de marzo es a los trabajadores de comedor que lograron afiliarse al sindicato principal, lograron que ESMATA los tuviera que incorporar y que por lo tanto sus sueldos se duplicaron o triplicaron. Es a esos a los que van a buscar el 24 de marzo. A los dos pibes de 20 años que fueron, se sindicalizaron y a quienes lograron condiciones de salud, bueno. ¿Qué sabemos? Bueno, lo que sabemos es que hubo provisión de recursos logísticos y materiales, hubo un papel impresionante de las mujeres de Ford que contaron cuando les entregaron la lista de los trabajadores a ser detenidos con el logo de Ford. Hubo utilización de lo que era un centro recreativo, un quincho recreativo de los trabajadores. Eso fue lo que le entregaron a las Fuerzas Armadas y ahí los tuvieron secuestrados, en el lugar recreativo de los trabajadores. Y vimos a partir de esto la posibilidad de una apertura de judicialización en la región. En Brasil se acaba de conseguir un fallo muy importante en la justicia laboral contra Volkswagen por trabajo esclavo. Así que esto es un fenómeno regional, allí también impulsado por trabajadores y sindicatos, y quería terminar esta intervención invitándolos, haciéndoles una invitación a una muestra que acabamos de inaugurar el viernes en el Centro Cultural Paco Urondo de la Universidad de Buenos Aires, que se llama La violencia económico-militar en el espacio. Esta foto es del viernes, un montón de gente, para ver esta muestra que es hermosa, ahí la pueden ver de fondo, y que ilumina casos de Argentina, Brasil, Chile y Colombia, y de avance de los sectores empresariales sobre los territorios, sobre los recursos como el agua, sobre los derechos de los trabajadores y sobre las comunidades en su conjunto. Tiene entonces una perspectiva de clase, pero además con dimensión de género, de etnicidad y de generaciones. Los invitamos a venir y agradezco muchísimo la oportunidad de estar acá porque creo que justamente si tenemos algún camino por delante que construir es a partir de la clase trabajadora y el movimiento sindical. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Yo vengo para presentar un libro que habla de los exiliados y las exiliadas que se fueron por cuestiones políticas, obviamente, pero que por distintos motivos nunca volvieron, pero tampoco nunca soltaron. Nunca soltaron las causas de la revolución, nunca soltaron su tierra, nunca soltaron a sus compañeros. Pero como el exilio es hijo de la revolución, primero viene la revolución, después viene el exilio. Revolución es la palabra, es un libro que hicimos junto al anarquista libertario Osvaldo Bayer. Que no nos vengan a vender verdura. Es un homenaje que Osvaldo hace a los poetas y escritores militantes de su tiempo, que fueron sus amigos personales, compañeros de andar, compañeros de investigación, compañeros de exilio como Atahualpa Yupanqui. Así que ahí están homenajeados Paco Urondo, Rodolfo Walsh, Jaime Dávalos, bueno, están unos cuantos. Eduardo Galeano, por supuesto. Pero bueno, no vine a hablar de eso. Lo que vine a contar es que este libro yo lo llevé sin querer queriendo, lo terminé llevando a Europa. Y me recibieron unos compañeros en Madrid, exiliados del tiempo de la dictadura, del 77,
que me fueron pasando cual posta hacia otras casas, familias en otras ciudades de Europa. Era la primera vez en mi vida que yo cruzaba el océano. Esto fue en el 2022. Hicimos el lanzamiento del libro Revolución es la palabra en el Centro Cultural Kirchner, apenas salidas de la pandemia, y bueno, y de ahí cruzamos el océano. Y me encontré con una realidad inmensa, desconocida para muchos, para el común de los argentinos de acá, que son los argentinos y las argentinas de allá. Los exiliados, las exiliadas, me fueron mostrando historias bellísimas de vida, de resistencia, de lucha. Historias que compartimos. No se imaginen que me sentaba con un micrófono y le hacía una entrevista. No, no son entrevistas, son vivencias, convivencias. Conviví con ellos días, semanas, porque mis viajes eran de meses. Y están recogidas acá sus palabras, sus testimonios, sus pensamientos, sus alegrías, sus pesares, en primera persona. Ellos hablan en primera persona, pero es una primera persona del plural. Tengo que apurarme, pero vale la pena contar un poquito la cocina del libro, porque justamente hablando de cocina, sucedía, por ejemplo, que Laura estaba cortando una cebolla y yo estaba tomando mate, y de repente cuenta, porque cuando yo estaba en Devoto encerrada, escuchaba a mi compañera que empezó a tener trabajo de parto y empieza a hablar, como en un estado de memoria, o sea, cortando una cebolla, andando en un coche y ante un semáforo empezar a hablar, en ese estado de memoria en el que entraron luego de que yo les pidiera volver a sus casas, volver a habitar sus cotidianidades, pero esta vez para recoger estos testimonios. Así que recorrí las ciudades de España, de Suiza, de Francia, de Portugal, de Italia, de Bélgica, me estoy olvidando, de Alemania creo que ya dije, y claro, tenía una enorme cantidad de testimonios y una sugerencia, que los testimonios fueran anónimos. Primero no lo entendí y después me pareció inmenso. Y lo voy comprendiendo cada vez que presento el libro. ¿Qué pasa? Ellos me decían, la lucha fue colectiva. Si vos pones la historia de Laura, la de Pedro y la de Rubén, va a ser la historia de Laura, la de Pedro y la de Rubén. Me pidieron, cuando llegó el gobierno de Milei, que la hiciera anónima, pero por otros motivos. Porque tenían miedo por sus padres ante este gobierno de Milei, que ya estaba como candidato y terminó, bueno, ya sabemos. Y ellos temieron por las vidas de sus padres. Hay un dolor, hay un miedo que alberga los cuerpos, que están ahí y se despiertan con nada. Se despiertan con nada. Y los hijos tuvieron miedo de que fueran nombrados sus padres. Así que estas dos sugerencias y pedidos fueron respetados y se logró, creo que se logró algo inmenso, porque los hice dialogar. Tenía toda la desgrabación de Pedro, de Juana, de Javier. Yo hago así porque me imagino largas páginas y en realidad, bueno, está todo en la computadora. Y la verdad que leer todas las historias anónimas así, vamos a decirlo rápido, es un embole. Pierde consistencia. Entonces cuando tuve todo eso, lo dividí en párrafos y además me di cuenta que todos me habían ido guiando en la historia. Todos empezaron con su historia de militancia, todos me contaron por qué se fueron, cómo se fueron, su historia de huida, de exilio, de salvar las vidas. Son historias tremendas, algunas muy divertidas, otras trágicas. Su historia de cómo fueron recibidos en Europa y de cómo después, una vez de haber salvado sus vidas, cómo lograron empezar esa revolución desde otro lugar y con otras herramientas. Ya no eran las armas, en muchos casos, no en todo, sino la palabra. Y ahí remitimos otra vez a revolución, es la palabra. Osvaldo Bayer decía, no es posible hacer la revolución si primero no está la palabra. Y los exiliados de alguna manera me lo confirmaron. La revolución se continuó de otra forma y hubo que
comprenderlo, adaptarse a las democracias europeas y entender que era a través de la palabra. Y ahí empezó una lucha infernal. Armaron lo que yo llamo el sindicato de los exiliados porque fue increíble cómo se unieron. Y ese otro brazo, yo le agregaría el brazo de los exiliados, es el que logra la caída de la dictadura. Sin los exiliados, sin los compañeros militantes en el exilio, esta dictadura nuestra hubiera sido muchísimo más larga. Tocamos una sinfonía conjunta, dice uno de ellos. Los de allá y los de acá. Y los de allá no somos recordados por los de acá, no los tenemos presente. Hablamos de los exiliados que volvieron, como Ana María Careaga o Graciela D'Aleo, por nombrar solo dos. Pero allá hay compañeras y compañeros tremendos, que te hablan el castellano, como lo hablamos todos nosotros, pasaron 50 años. No tienen acento alemán, no tienen acento italiano, no tienen acento suizo, no tienen acento gallego. No. La lengua se transformó en su matria. Están agarrados a la lengua de una manera amorosa y apasionada. Y lo increíble es que sus hijos también. Los hijos que se han ido muy chiquititos de acá, o incluso que han nacido allá, parece que estamos tomando un café en Callao y Corrientes. ¿Ya este que terminó? Sí. Ay, perdón. No, la pasión. Que vos te extendiste también. No cuentes todo el libro. Bueno, ya tengo que ver. Bueno, tengo que decir tres cositas rápidas. Una, el libro contempla un capítulo homenaje al exilio chileno, porque recorriendo estas vidas me encontré que los argentinos y los exiliados chilenos de la dictadura chilena se acompañan terriblemente. También los uruguayos, también los venezolanos. Pero con los chilenos hay algo particular. Me traje cualquier cantidad de amigos chilenos. Y entonces propuse hacer un capítulo homenaje para el exilio chileno. Por eso el libro hoy se lo entregué a la compañera que estuvo con nosotros hoy, que se lo llevó con mucho amor. Y dos cositas más. La tapa del libro la hizo Hilda Romano. No la tapa, la ilustración de tapa. Ella es una artista que vive en Madrid, exiliada en el tiempo de la dictadura, con su compañero y sus dos hijos chiquititos, maestra argentina de la escuela pública, una de las fundadoras, junto a Hugo Yasky y Mari Sánchez, de La Cetera. Cuando nosotros hablamos de La Cetera, hablamos de Hugo Yasky, hablamos de Mari Sánchez, no hablamos de Hilda Romano. Eso es lo que nos está faltando. Eso es el compañero y la compañera exiliada. Y ella como artista generó esta tapa. Una tapa que fue muy ponderada por Félix Ovejero Torrejón de las Comisiones Obreras de España, que nos acompañó en Madrid para el lanzamiento del libro. Estuvieron hoy de las Comisiones Obreras Madrid. Quiero decirles que los exiliados, las exiliadas, saben que hoy van a estar representados acá, que su palabra iba a estar acá y que contemos con ellos. Pero, muy bien. Pero ojalá ellos puedan contar con nosotros, porque ellos no han abandonado. Cuando les pregunté por qué, por lealtad a los 30.000. Gracias. En este humilde acto le voy a dar el libro colectivo de nuestra organización a la compañera Victoria para que sea incluido en esa biblioteca, porque voy a ser breve. Vamos a ser breve por respeto a las madres y a los compañeros que siguen ahora en el panel que viene. Sí nos parecía cuando estábamos pensando en estas jornadas, gracias a Fito y a Roby y a todos los compañeros que vienen tratando de unir estas luchas que tenemos en este momento tan complejo en el que estamos a nivel global, donde nosotros más de una vez estamos desconcertados y con tanta lucha que tenemos encima que nos haya ganado este payaso de Milei, y cuando ustedes en sus países también están enfrentando el mismo desafío de enfrentar a estas derechas fascistas.
Bueno, la teoría nos queda corta, por más que estudiemos, los libros de antes no nos sirven para esta coyuntura, entonces no queda otra que juntarnos, que encontrarnos. Y ahí es donde surge la creatividad que tiene que ver con esta historia de las madres que arrancaron sin saber qué hacer, colectivizaron su dolor, se juntaron y entre todas surgió con una creatividad increíble que nos alienta hasta el día de hoy, es nuestro símbolo, esta reunión, que cuando no podían estar ni siquiera en un lugar quietas mirándose y tenían que circular, bueno, empezaron a circular alrededor de esa plaza y eso también se convirtió en símbolo. Las reuniones que bien decía Víctor, bueno, no sabíamos qué hacer porque no se podía juzgar a los genocidas, pero no era una cuestión del pasado. Al día de hoy se trata de memoria, pero no solo de memoria, porque el delito es permanente. Al día de hoy, mientras los compañeros y compañeras sigan desaparecidos y todavía no recuperamos a todos los nietos que nos falta que nos devuelvan, se sigue cometiendo hasta el día de hoy, hasta en este momento, el delito de la desaparición. Y no solamente ese delito. A los compañeros y compañeras que hoy nos preguntamos dónde están, ¿no? Que nos digan dónde están. Sino todas las familias, todo el dolor, toda la crueldad que generó el daño a los compañeros y compañeras, pero también al pueblo entero. Y ahí rescatamos, y por eso también a pedido de Cachorro, durante mucho tiempo estábamos con Chechele por ahí, nos venía pidiendo que hagamos este libro del Circuito Camps, porque es verdad que las madres, las abuelas, que el movimiento de derechos humanos en la Argentina, con toda esa potencia, logró hablar de derechos humanos, logró que este tema sea oído a nivel internacional, desde el dolor, desde la reivindicación de la memoria, de la verdad y de la justicia, pero hay una dimensión económica y política que tiene que ver con modelo de sociedad, que es la que contaba Victoria, y ahí estamos todos los trabajadores y trabajadoras como protagonistas. Y esa dimensión también está bastante silenciada. Cuando estuvimos haciendo este libro, la verdad que nos costó encontrar bibliografía y bueno, la tomamos a Victoria también, y no está bastante silenciada por casualidad, sino porque justamente el principal enemigo de la dictadura era la clase obrera organizada. Ahí es donde, como bien explicó Victoria, no lo voy a repetir, ahí es donde apuntaron mayormente la crueldad, donde fue la persecución, y por eso, como son los mismos hasta el día de hoy, los que en definitiva vuelven a gobernar una y otra vez, porque nos dejaron como el huevo de la serpiente algunas leyes como la de entidades financieras, por ejemplo, que nos siguen gobernando, hay toda una intención de silenciar el protagonismo de la clase obrera. Y nosotros lo queremos reivindicar desde el año, no solamente por el trabajo que hicieron Víctor, bueno, Claudio también colaborando, tantos compañeros y compañeras en esa recopilación de los legajos, un trabajo arqueológico, ¿no? Que se llevó a España, que gracias también lo vamos a tener a Baltasar Garzón, que va a estar mañana incluso acá, gracias a esa decisión se logró empezar a hablar de genocidio. Hay toda una historia, no fue magia, dijeron una vez. Hay toda una historia detrás de las conquistas. Y cuando logramos la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, como Central de Trabajadores de la Argentina, sabíamos que teníamos que ser querellantes en los juicios, que teníamos que representar a los miles de trabajadores y trabajadoras que habían asesinado, que habían torturado, muchos testimoniantes, muchos sobrevivientes, que cada vez que, porque se siguen realizando los juicios, seguimos siendo querellantes, cada vez que participan de un juicio que es totalmente a voluntad, vuelven a recordar una y otra vez lo vivido, y eso es realmente traumático. A mí me conmueve muchísimo cada vez que, bueno, acá hay cantidad de compañeros nuestros que integran nuestra organización, Luis Borsi, Camilo, Emiliano, Germán, Sofía, hay cantidad de compañeros de hijos que son protagonistas absolutos de estos juicios.
Por supuesto, también la tarea de los sobrevivientes, que por tantos años se los quiso estigmatizar, y yo pido un aplauso porque gracias a los compañeros y compañeras que sobrevivieron, que se animaron a dar su testimonio, se pudo empezar a trabajar en los juicios y a lograr un poco de justicia después de tantos años. A partir del 2007, voy rapidito, la CTA es querellante acá en Provincia de Buenos Aires, y también pido un fuerte aplauso para los abogados y las abogadas, Marcelo Ponce Núñez, junto a Marta Bedio, junto a Josefina Rodrigo. Desde el año 2007 entonces y hasta la fecha somos querellantes y logramos varias condenas. El Circuito Camps, que es este libro que muchos de ustedes se llevan, que es el primer juicio que logramos con una condena colectiva. Ya no a una persona, ya no a un centro clandestino, logramos comprobar a través de este juicio que fue un sistema que la dictadura utilizó a través de Camps como jefe de la policía de ese momento para perseguir a un grupo nacional, en este caso, por eso se logró, además a través de este juicio, lograr que sea considerado como genocidio. Se logró por primera vez demostrar a través de los más de 400 testimonios en los 2 años que se llevó adelante el juicio, que fue verdaderamente un plan sistemático. Dentro del Circuito Camps se juzgó también las detenciones y las desapariciones de los pibes y las pibas de la Noche de los Lápices, también la apropiación, declaran ahí. Bueno, es un juicio realmente donde está acá gran parte de la historia. Fuimos también querellantes en Bombernich, Fuerza de Tarea 5, La Cacha, Unidad 9, que está Cachorro acá, que fue uno de los testigos, Puesto Vasco, Comisaría Quinta, que se sigue desarrollando los alegatos, Arana 2, Brigadas 1 y 60, Octava, Quinta Residual, y seguimos. Porque, bueno, no, tenía, como dijeron por ahí las compañeras, que había muchos papelitos, y yo también tenía cantidad de papelitos y de nombres que quería decir y no me quería olvidar. Pero ya está, porque está viniendo el próximo panel, me parece, y nos queda una compañera y es importante darles lugar. Simplemente las invito a que sigan leyendo la historia con nosotros, a ser protagonistas, y solamente termino con esto y es muy importante. Nosotros los que estamos acá con nuestro nombre y apellido. Mi nombre es Rosario Esperué, lo puedo decir porque sé quién soy. Y los genocidas intentaron en su momento apropiarse de la identidad de compañeros y compañeras, hijos de la clase trabajadora, hijos de luchadores por un mundo más justo, por un mundo diferente. Así que gracias también a la lucha de madres y abuelas, tenemos una ley del derecho a la identidad y al día de hoy hay que volverla a defender. Fuerza, compañeros y muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a hacer rapidito porque ya fue muy extenso. Nuestra organización sindical encara un proyecto, una vez iniciados los juicios de lesa humanidad, para poder llevar a las chicas, a los pibes, a las pibas, a los juicios de lesa humanidad. Nos pasaba en la zona norte del Gran Buenos Aires que muchos de los compañeros y compañeros militantes, compañeros auxiliares, compañeros de ATE, compañeras de otras organizaciones sindicales, no podían asistir permanentemente a los juicios de lesa humanidad. No tiene audio, Manu, ¿eh? El primero es el de... Y lo que hicimos fue... Lo ponemos bajito así, hacemos las dos cosas a la vez, es hacer un proyecto con la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de la Zona Norte, uno de los lugares muy importantes donde también hubo centros clandestinos de exterminio, con la Dirección General de Cultura y Educación, con los inspectores, con los regionales, áreales, trabajando con los directores de cada uno de los niveles y modalidades, y ese seminario que llevó muchos meses en el transcurso de un año preparaba a las y los docentes para asistir a los juicios de lesa humanidad. Empezamos con el juicio de un estudiante nuestro de la escuela número 10 de Vicente López y después la técnica 4, nuestro querido Negrito Floreal Avellaneda, que fue secuestrado con su madre, torturado y apareció en las costas del Río de la Plata, y continuó
con años de juicio, porque es la mega causa Campo de Mayo, implica todos los juicios de lesa humanidad que pudimos acompañar. Una vez nos dijo una docente de San Fernando en el juicio que para ella, que había sufrido el abandono, había sufrido el exterminio, habría sufrido en carne propia situaciones muy crueles, que no había nada más triste que una sala de juicio vacía. Por eso asumimos el compromiso, ahí ustedes van a ver, les sacamos el audio, las chicas, los chicos, a partir de la primaria y con el TOF número 1 de San Martín, durante todos los martes y todos los jueves, durante años y años, llevando a los chicos a los juicios de lesa humanidad, conjuntamente con el Centro de Estudios contra el Genocidio de la UNTREF, con la cual preparamos con sus investigadores y el decano los materiales para poder primero ir con las profesoras y con los profesores y después finalmente llevar a los pibes a los juicios de lesa humanidad, donde en cada uno de esos lugares, pasamos el otro, Manu, en cada uno de esas salas de los juicios hacíamos una previa, como dicen los pibes ahora, y en esa previa contábamos qué significaba lo que íbamos a tratar ese día en la sala, cómo se iba a desarrollar el juicio, qué cosas teníamos que hacer. Y todo lo contrario a lo que a veces se piensa de nuestras juventudes, nunca en esas horas y horas que estuvimos adentro de los juicios sonó un celular. Jamás en esas horas hubo un pibe que se quiera levantar, por más que a veces estábamos 4 y 5 horas hasta que el tribunal declaraba que podíamos hacer un cuarto intermedio. Jamás quiso ir nadie al baño. O sea que la verdad que nuestros jóvenes, nuestras estudiantes, nuestros niños y niñas, porque también lo hicimos con el último año de la primaria, son un ejemplo. Obviamente que hay que militarlo. Ahí estamos con el día que se hacía el inicio al juicio. Justo es el juicio de una de nuestras queridas compañeras, Catita, una nieta restituida, que fue una emoción muy grande para todos los estudiantes conocer su historia, saber de la lucha de sus padres, saber lo que significa para ella recuperar su identidad. Y ese día fue el día que inicia el juicio y vamos a pasar muy rápidamente porque vamos a simplificar todos los videos, Manuel. Vamos al último, el último de los videos, que es el video número 4. Vamos a poner un poquito más de audio, Manu, así se escucha bien. Y lo que hizo nuestra organización sindical es empezar a trabajar desde hace muchos años y por eso hoy acá tenemos en la sala una compañera inmensa que es Patricia Romero Díaz, que nos acompaña, que es parte de este proceso, de este proyecto que se llevó adelante, que tenemos que seguir construyendo, y este es el día que por primera vez con las y los estudiantes entramos en Campo de Mayo. Es la primera vez de Astarza, de la Ford, de los Adur, de Bendix, de Tensa, de la Corny, de las cientos de fábricas que en la zona norte tenían cuerpos de delegados militantes que le peleaban a los grupos económicos todos los días el salario y las condiciones de trabajo para vivir mejor, y además aportaban al desarrollo de un proyecto de liberación de nuestra patria. Por eso no están más, por eso los hicieron desaparecer y por eso los tenemos que reivindicar en cada lucha, cada día, en cada escuela, en cada barrio y en cada fábrica. La justicia argentina, compañeras, compañeros, mucha fuerza. Hay que seguir peleando por la justicia completa, y eso incluye también las causas de las 3A. No nos olvidemos que la represión y los asesinatos comenzaron mucho antes del 24 de marzo del 76. ¡Fuerza, compañeros! ¡Vamos por más! La justicia argentina dictó, fuerte el aplauso, Estela Maldonado, secretaria general de CETERA. La justicia dictó 361 sentencias por crímenes de lesa humanidad
Desde el 2006 tenemos 2.231 condenados, pero también tenemos 250 absueltos. Actualmente en la Argentina tenemos 12 juicios en curso, 282 causas que están ahora en etapa de investigación. De las 504 personas detenidas, el 80% cumple prisión domiciliaria. Tenemos 1.582 imputados que aún permanecen en libertad. Argentina tiene 292 personas procesadas, lo que significa que necesitamos que se profundice el proceso de los juicios. 517 imputados y también 33 prófugos. Para Rosansky, Argentina, y al nivel que estamos llevando de juicios, implicaría 75 años más de juicios. Por eso estos datos que reflejan los avances muy importantes en materia de juzgamiento también nos plantea, como planteaban los compañeros de la mesa, que para mí es una alegría inmensa, porque con cada uno de ellos estuvimos compartiendo desde la CTA de los trabajadores, de la CTA autónoma y de la CGT, cuando vinieron por los telefónicos, cuando militábamos las calles del norte bonaerense para construir el Congreso de los Trabajadores, cuando asistíamos a los juicios, cuando estábamos en la ESMA con las compañeras y compañeros, hijos y familiares, y con Victoria toda la lucha por los juicios de lesa humanidad y todo lo que tenemos que hacer. Por eso los desafíos pendientes son muy grandes en este proceso de justicia. Recién hablaba la compañera de España sobre qué patria tienen los genocidas. Nosotros decimos que los genocidas no tienen patria, porque la patria de nuestros desaparecidos, como decía Tati, hoy recordamos, es el cumpleaños, Víctor, también, de Nora, el día de hoy, de Norita Cortiñas. 16 años. La patria de los desaparecidos está en todos los pueblos del mundo. ¡Viva la lucha organizada del movimiento sindical, social y político en el mundo! Tenemos mucho que hacer, compañeras y compañeros. Tenemos mucho que enseñar, tenemos mucho por lo que luchar y, como dicen los compañeros, hay que construir unidad, unidad y más unidad, pero no declamándolo, sino la unidad permanentemente en cada gesto, en cada abrazo, en cada charla. Quieren hacernos creer que muchas de estas cuestiones no están, que han desaparecido. Sin embargo, hoy un informe del CELS plantea que en las casas, en las familias, en la charla cotidiana, en las escuelas, en los hospitales, se habla de dictadura y se habla de desaparecidos. Es nuestra inmensa tarea la que tenemos y la tenemos todas y todos los pueblos del mundo. Nos vemos el 24 en la marcha por más memoria, más verdad y más justicia. Gracias, compañeras y compañeros. Muy bien, felicitaciones, Marina. Y entonces, con este aplauso para todos y todas, damos por finalizado el panel.